que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Puede darle mano al Señor ahí en su lugar y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, Señor, en esta hora. Yo levanto a ti mi voz, Señor, levanto a ti, Señor, mi alabanza, levanto a ti, Señor, mi adoración, levanto a ti, Señor, mi exaltación, Señor. Todo, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta hora es para ti y solamente para ti, Señor. Y por eso hemos venido, Señor, para alabarte y bendecirte con todo nuestro ser, Señor. Aleluya. La palabra del Señor, hermano, declara que nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Así que en esta hora yo quiero invitarle que usted pueda, ahí donde está, levantar su voz y sus manos y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres digno de alabanza. Tu nombre, Señor, es digno de alabar. Aleluya. Eres digno, Señor, digno de suprema alabanza. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dile: Señor, con todo tu corazón, que tú le exaltas y que tú le adoras. Aleluya. Vamos, alábale. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dígale: yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Dile: yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Y yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Te exaltamos, Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Pero fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Salvador, Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. El Salvador no está muerto, pues
pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pero fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, dile un fuerte iglesia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Oh sí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive y a su nombre. Vamos a alabarle con tus palmas. Aleluya. Sí, Señor. Digo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Yo lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Dilo fuerte. Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Dilo fuerte. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Él? Aleluya. ¿Quién vive? Oh sí. Él es grande. Vamos, exáltale a Él. Oh, santo. Dilo. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me di, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me di, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Digo, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Sí, Señor, correr, correr, alábale. Hey, hey, hey. Y a su nombre. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar.
cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. En la iglesia, cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Oh, Santo, alábale, exáltale. Oh, 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 oh. Sí, Señor. En la iglesia, ¿quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. En la iglesia, que me importe que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Aleluya. Alábale, exáltale, porque nos ha escogido. Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. En la iglesia, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Aleluya. Y a su nombre. Oh, alábale. Dios, llena mi vida, llena mi alma, dile, llena mi ser. En esta hora, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname. Tu amor, lléname, con tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor, lléname, con tu poder. Oh sí, Espíritu Santo, llena nuestra vida, llena nuestro ser. Aleluya. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu
lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, dile, lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, oh, con tu poder. Sí, Señor, llénate de su presencia, llénate de su espíritu. Oh, aleluya. Santo. Oh, lléname, 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 con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia, con tu amor lléname, con tu poder. Oh, sí, Señor, exáltale, exáltale a Él. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser, Señor, por completo. Derrama tu presencia en mi vida, derrama tu poder en mi vida, derrama tu unción sobre mi vida, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Bendito Espíritu de Dios. Llena nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro ser, Espíritu Santo. Llénanos. Que tu presencia hoy pueda descender aún más fuerte sobre nuestra vida. Porque si tu presencia no va con nosotros, Señor, nuestra vida no tiene sentido, Señor Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Dile a Él, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, dile, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar. oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar. quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no
no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dile si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Oh, si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y la iglesia, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, Señor, díselo como un anhelo, Hasta que como un deseo. hasta que tu gloria Sí, Señor. inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a Oh, si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dile, Señor, si tu presencia no está conmigo, Señor, de nada serviría, Señor, hacer cualquier cosa. De nada serviría estar aquí si tu presencia, Señor, no estuviera. Pero hoy tu presencia está en este lugar. Y en cualquier lugar en que levantemos nuestra voz y nuestras manos, si lo hacemos de todo corazón, tu presencia desciende, tu presencia fluye, tu presencia nos visita, tu presencia nos consuela, tu presencia nos enamora. ¿Por qué no levantas tu voz ahí en tu lugar y le dices al Señor con todo tu ser: bésame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración,
que disfrutes mi adoración. Oh sí, Señor. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Dile a Él que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh sí, Señor, que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh, levanta tu voz a Él en tus propias palabras. Que salga de tu corazón ese cántico de amor a Él, de gratitud. Un cántico nuevo, un cántico de amor, Señor. Te anhelamos tu presencia. Oh, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Disfruta nuestra adoración. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, Señor. Maravilloso, maravilloso eres, Señor. Jesús, que disfrutes adoración. Disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, maravilloso.
a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Señor, tú eres maravilloso, poderoso, omnipotente, tú eres sin igual, es tu nombre, es obra fuerte, eres justo y verdadero, tú eres todo, tú eres todo, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Grande eres, Señor, y maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de honra, tú eres digno de alabanza. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles y poder enviarles un abrazo fuerte hacia la distancia, ¿verdad? Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido siempre estar ministrando su palabra. Prácticamente creo que desde los inicios de la pandemia hemos estado de alguna manera incrementando la cantidad de veces que ministramos la palabra, y para mí eso es maravilloso, precioso poder hacerlo, y también espero que para usted también recibir la ministración de esa palabra. Quisiéramos hoy, pues nos toca avanzar con el tema escatológico que hemos venido abordando. El tema general pues ha estado platicando sobre descubriendo a Babilonia. Es un tema bastante amplio y pues como hemos hecho con temas anteriores, queremos darle el seguimiento. Indudablemente nunca vamos a poder decir que un tema lo vamos a agotar, ya que cualquier tema de la Biblia siempre va a ser un tema que constantemente, por así decirlo, se está renovando, ¿verdad? Porque pues hay tanto de qué hablar, la palabra del Señor es infinita. Pero bueno, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Usted me acompaña y así le damos la honra y la gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te agradecemos en esta hora toda tu misericordia, toda tu bondad, Señor. Venimos delante de ti para suplicarte, por favor, que envíes esa porción de revelación que necesitamos, sobre todo en el tiempo final que nos ha tocado vivir, para poder discernir, Señor, las cosas que están llegando muchas veces a nosotros disfrazadas de luz, pero que tú, Señor, siempre tienes, Señor,
tu palabra, tu Espíritu Santo para poder ayudarnos a filtrar estas cosas y que de esa manera nosotros podamos, Señor, siempre ser advertidos de las cosas que vendrán. Ayúdanos, papito, te lo estamos suplicando, te lo pedimos. Envíanos tu buena palabra, Señor, que tanto la necesitamos, y esa advertencia, que nuestro corazón no sea insensible a la voz tuya, tal como tú dijiste: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de Cristo. Amén y amén. Pues hermano, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, pues a él le dieron prácticamente los planos de la edificación, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. No estamos menospreciando de ninguna manera a los demás apóstoles o escritores del Nuevo Testamento, sino que estamos diciendo que pues, los demás de alguna manera venían a ser como colaboradores de esa obra, pero el centro, la esencia se la dieron al apóstol Pablo. Entonces, creo que nosotros no podemos alejarnos de ninguna manera de ningún capítulo, versículo, libro de la Biblia. Tenemos que estar siempre contextualizándolo todo. Pero tenemos que entender pues que a algunos les dieron unciones especiales y que nosotros tenemos que extraer esa bendición en la unción que le dieron a estos hombres. Y en el caso del apóstol Pablo, escribiendo a su hijo amado, al apóstol Timoteo, él le expresa con relación a la batalla que Pablo había librado. Le dice en una de sus cartas: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y como hemos dicho en otras oportunidades, esos tres elementos también Pablo los describe hablando de los tres niveles en cuanto al ministerio que tenemos que desarrollar, y también en cuanto a la iglesia, el nivel de agricultor, ¿verdad? O labrador, que está íntimamente ligado con la fe, porque el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Luego la batalla de atleta, cuando Pablo dice: terminado la carrera. Y en la batalla del soldado, cuando Pablo dice: peleado la buena batalla. Ahora, esa buena batalla que Pablo dice, también nosotros vemos que está descrita allá en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, denme un minutito. Cuando el apóstol Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino que es contra principados, es contra potestades. Perdón. Es contra gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es una batalla que realmente nosotros como hijos de Dios nos toca estar luchando continuamente. Es decir, todos los días es esta batalla. No es una batalla que podamos decir: ya la peleé, ya terminó. Pablo lo pudo decir porque Pablo había terminado su nivel aquí en la tierra, o su estancia, o su tiempo aquí en la tierra. La era de la tierra para Pablo se había terminado, iba a pasar a otra dimensión, y por eso él dice: ya he peleado. Nosotros todavía no podemos decir eso. Nosotros nos toca seguir adelante en esta batalla hasta la venida del Señor, o que el Señor nos arrebate a través de una exanastasis. Bueno, el punto es que, hermano, tenemos que entender que cuando hablamos de potestades, cuando hablamos de principados, cuando hablamos de gobernadores, cuando hablamos de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, muchas de esas potestades contra las que nosotros nos enfrentamos son potestades de tipo femenino. Esto es muy importante, hermano, que lo tengamos claro, porque nos toca enfrentar entonces con potestades masculinas, pero potestades femeninas también. Y quizás cuando nosotros empezamos a ver todo lo macro de la batalla espiritual, tenemos que entender que todo se inició al final de cuentas con una potestad de tipo femenino.
Ahí fue la primera rebelión que se dio. No voy a entrar en detalle de eso, lo hemos explicado en su momento. Pero entonces, cuando nosotros ya vamos a ver a la escritura, ahora ya no el apóstol Pablo, sino el apóstol Juan, describe cómo va a ser el juicio, porque Dios a su tiempo va a traer juicio sobre estas potestades. Y todas y cada una de ellas, pues indudablemente van a tener que ser juzgadas, y al ser juzgadas, pues se les va a tener que poner un castigo por aquello que hicieron definitivamente. Ahora, entonces cuando vamos a ver a la escritura sobre una de estas potestades que va a ser juzgada, y está escrita en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, dice: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ellas los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí empieza a describirse el juicio que se le dará a una de estas potestades. Esta potestad, pues definitivamente es Babilonia. Y hemos ya abordado un par de veces algunas cositas que están aquí descritas y que yo no quisiera quizás detenerme ahí. Versículo número 3. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Indudablemente la mujer que está sentada sobre la bestia escarlata es Babilonia. Eso hermano, nosotros lo podemos ver. Pero la bestia escarlata, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, es la misma que está escrita en el capítulo 13 de allá del libro de Apocalipsis, hermano, y que nos habla específicamente del gobierno industrial que se está dando. Esa es la bestia que se describe aquí. La mujer estaba vestida púrpura, escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Entonces, esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver aquí, hermano, es que Babilonia es la madre de las abominaciones de la tierra y también de las inmundicias que están descritas ahí, ¿verdad? Versículo número 5 dice: y en su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así se conoce a Babilonia. Ese es el misterio de Babilonia, ¿verdad? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nosotros, entonces, hermano, a este tema le hemos puesto, como bien lo mencionaba en la introducción, descubriendo a Babilonia. Ese es el tema general que hemos venido platicando con cada uno de ustedes, por lo menos en 2 oportunidades anteriores y esta. Y creo que todavía le vamos a dar un poquitito de seguimiento a algunas cosas específicas de Babilonia. Ahora, el misterio de Babilonia, entonces aquí, hermano, estamos resumiendo ese misterio que está contemplado en esos 4 nombres que se le dan a Babilonia, y que definitivamente, hermano, vendría a ser como una cuadridimensión, ¿verdad? De Babilonia. Babilonia la grande, Babilonia la gran ramera, Babilonia la madre de las rameras y Babilonia la madre de las abominaciones de la tierra. De todas las abominaciones que se cometen en la tierra, Babilonia es la madre de ellas. Es decir, que ella es quien la da a luz, ella es quien los pare, por así decirlo, ¿verdad? Estas abominaciones y las rameras y todas las actitudes de la misma. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de las rameras, usted se recordará que empezamos a hablar que por lo menos habían 9 rameras descritas en la Biblia. Habrán algunos otros tipos de actitudes, pero rameras específicamente que se describan como tales, están estas 9. La primera es Tamar, donde nosotros nos hemos estado deteniendo. Luego la Madianita, de Números capítulo 25. Luego Rahab la ramera. Luego hay una descrita en Jueces capítulo 16, versículo 1, cuando se habla de Sansón.
y esta no aparece su nombre. Luego en el segundo libro de Reyes 9:22 se habla de Jezabel del Antiguo Testamento. Luego Proverbios 7:10 es otra que no tiene nombre, que va en contra de aquel joven, se recordará. Oseas capítulo 1, verso 2, Gomer. Lucas capítulo 7, verso 37, aparece otra mujer sin nombre. Y luego Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que aparece Jezabel del Nuevo Testamento. Por lo menos, estas 9 rameras es de las que nosotros hemos venido mencionando y que encontramos en la palabra. Puede ser que aparezcan algunas otras más, pero por de pronto, pues estas 9 son las que estamos tratando. Y pues, hermano, cuando vamos a ver la primera de ellas, porque aquí es donde nos vamos a detener, ¿verdad? En Génesis capítulo 38, versículo 12, dice: pasaron los días y la hija de Sue, o Súa, la mujer de Judá, murió. Después del duelo por ella, subió Judá a Timná con su amigo Girá, el adulamita, para esquilar su ganado, y se lo vinieron a decir a Tamar: mira, tu suegro sube a Timná para esquilar las ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se disfrazó cubriéndose con un velo, se disfrazó como una ramera y se sentó a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timná, pues veía que Sela había crecido y no se lo daban por esposo. Tal como explicamos un poquitito de esto, creo yo, aunque no es un tema específicamente devocional, sino es una enseñanza de advertencia de tipo escatológica, es decir, de conocer cómo está el caminar en los últimos tiempos, cómo se mueven las tinieblas en el último tiempo, cómo se está moviendo Babilonia, como todas estas cosas hemos venido escribiendo. Pero lo que sí es importante es que esta mujer le habían hecho una injusticia. Y entonces, como le hicieron una injusticia, ella se disfrazó de ramera para engañar a su suegro, y su suegro se acostó con ella. Pero el punto es, hermano, y aquí yo quiero aprovechar para recalcarle algo que Dios ha puesto en mi corazón, y que da vueltas y vueltas y vueltas ahí en mi corazón, y es con relación, hermano, a que mucha gente cree que porque tiene una justificación, Dios no le va a tomar en cuenta sus faltas. Esta mujer, hermano, le habían hecho una injusticia. ¿Por qué? Porque pues según la ley o la costumbre, porque en ese momento todavía no existía una ley como tal, porque no estaba la ley de Moisés todavía, o la ley levítica, como se llame. Entonces, hermano, había una costumbre, y era la costumbre del levirato. Y esa costumbre era que si un hombre se casaba con una mujer y no procreaban hijos y se moría el varón, entonces el siguiente hermano de él le tenía que levantar descendencia, no acercarse tanto como mujer a aquella, sino para poder hacerle cumplirle esa costumbre del levirato, y que de esa manera se pudiera entonces levantar hijo. Y así con el siguiente hijo, si él también moría, así estaba la costumbre. Entonces resulta que pues ya se habían muerto 2 de los hijos de Judá, y Judá tuvo temor en su corazón de darle su tercer hijo, además de que todavía estaba un poco pequeño. Entonces no se lo quiso dar, y esa fue la injusticia que le cometieron. Y entonces, pero eso, hermano, la justificación no exime de la responsabilidad de un pecado, de una falta en contra de Dios. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Ok, ahora, entonces ella se disfrazó. Entonces aquí vemos la estrategia de esta primera mujer, la estrategia de Babilonia ministrada, por así decirlo, en Tamar, es del disfraz, el disfraz. Y por supuesto que, hermano, existen, antes de leerle este versículo, existen varios que se disfrazaron según la palabra del Señor. Se disfrazó Saúl, se disfrazaron, bueno, ya los hemos mencionado en 2 oportunidades anteriores, no, una oportunidad anterior, hermano, así que no me voy a detener otra vez a mencionarle los disfrazados, pero sí son varios, ¿verdad? De ellos que se disfrazaron, y que es importante, hermano, que nosotros lo sepamos, cómo el enemigo se está disfrazando. Recuerde que él se disfraza como a sus ministros como ángeles de luz, pero realmente no lo son. Están los falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son falsos. Están los
los falsos profetas que se disfrazan con pieles de ovejas, están los falsos pastores. Bueno, hermano, ahí mencionamos todos ellos. Yo, como le digo, no quisiera recalcar demasiado en eso, quisiera avanzar un poquitito más. Ok, entonces ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, ahí es donde yo quisiera detenerme. Y dice este versículo: vivid como libres, no usando la libertad como disfraz de la maldad, sino como esclavos de Dios. Entonces, la primera estrategia que nosotros vemos en una ramera es la del disfraz. Y esto es algo que está utilizando el enemigo actualmente y está engañando a muchos. Y por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, el fundamento de la palabra, para que esto no nos arrastre, para que esto no nos desvíe, para que esto no llegue al punto en el cual nosotros, hermanos, seamos desviados y corramos el riesgo inclusive de apostatar del Evangelio del Señor Jesucristo. No, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de estas cosas. Realmente necesitamos pedirle al Señor esa ayuda, ese socorro, ese auxilio. Así que usted, hermano, estemos pendientes de eso. Ahora, aquí cuando se habla del disfraz de la maldad, entonces es muy claro porque dice: vivid como libres, no usando la libertad como disfraz de la maldad. Entonces, ¿cuál es el disfraz de la maldad? El libertinaje, ¿verdad? No utilizando dice la libertad como disfraz de la maldad. Entonces, el libertinaje es el disfraz de la maldad, de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces yo a este tema, pues, o como subtítulo, le puse el disfraz de la maldad. Tema general, descubriendo a Babilonia. Tema específico, hermano, aquí el disfraz de la maldad. Entonces veamos, hermano, cada vez que en la palabra del Señor aparece la palabra libertinaje, entonces es parte de ese disfraz de la maldad. Y por eso nosotros nos tenemos que cuidar en este tiempo. Entonces, como ya habíamos platicado de este tema, en una oportunidad, entonces recordemos, hermano, lo que habíamos platicado. Número 1, según 1 de Pedro 2:16, ese mismo versículo que leímos, pero en otra versión, la versión palabra hispanoamericana, dice, hermano, que no utilicemos la libertad como patente para pecar. Cuidadito, hermano, mire, patente para pecar, licencia para pecar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque mucha gente, hermano, hoy en día se la lleva de maduros y al llevársela de madurez terminan haciendo cosas inadecuadas, terminan siendo piedra de tropiezo realmente para otros en función o con el respaldo de decir que son maduros, terminan realmente cayendo en errores muy, pero muy graves. Pero Dios, en su grande misericordia, en su gran bondad, el Señor hasta aquí nos ha guardado y lo seguirá haciendo. Ok. Luego en Gálatas capítulo 5, versículo 19, se habla de las obras de la carne. Y esas obras de la carne, pues como dice ahí el mismo versículo, son evidentes, ¿verdad? Pero dentro de ellas, el libertinaje. Entonces las obras de la carne, toda obra de la carne es libertinaje. Mire, la carne no da fruto, la carne tiene obras, ¿verdad? El espíritu es el que da fruto, hermano. Entonces, pero la carne no, la carne manifiesta sus obras. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Todo eso que está mencionado ahí en el capítulo 5, versículo 19, y que pues, hermano, se contempla también como libertinaje. También Efesios capítulo 5, versículo 18, también hablamos del desenfreno, el desenfreno. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos de no desenfrenarnos en diferentes situaciones, sino que debemos de estar siempre, hermano, atentos, porque mire, por eso creo yo que para evitar el desenfreno es que el Señor pone coberturas, pone autoridades. Por ejemplo, un padre, una madre en una familia sirven como freno para los hijos, ¿verdad? A veces, inclusive, a veces el padre puede ser un poquito más
suave, más débil en cuanto a su forma de administrar la disciplina, y puede ser que la madre sea un poquito más dura, a veces sucede. Y hermano, pero aún al padre, a veces la mamá, la esposa le sirve como freno en un momento dado. Mira, eso no está bien porque los muchachos tal y tal cosa, ¿verdad? Y a veces es el contrario, la madre es la que intercede para que les den sus permisos a los hijos, ¿verdad? Y el papá sirve como una especie de freno. Eso es en la familia, pero eso sucede en cualquier lugar, en una empresa. Imagínense usted, si un empleado se desenfrena, cualquiera, el nivel que sea, el gerente de la empresa, pero el propietario de la empresa es el que le pone freno. El gerente le podrá poner freno a sus trabajadores, y el dueño de la empresa o la sociedad, pues le pone freno al gerente, y así, ¿verdad? En todo lugar, en la iglesia. Por eso el Señor pone autoridades, pastores, para que la iglesia no se desenfrene. El problema es cuando las autoridades se desenfrenan, porque ese es algo terrible, hermano, algo terrible que sucede, y sucede. La verdad que sí sucede, ¿verdad? Y en la misma palabra, hermano, está descrito eso, ¿verdad? Por eso es que dice la Escritura que sin visión profética, ¿verdad?, el pueblo se desenfrena. Ok, pero sigamos adelante. Luego, hermano, hablamos de la maldad, según Hechos capítulo 13, versículo número 2. También hablamos de Isaías 24:10, la vanidad. Hablamos de Tito capítulo 1, verso 6, la rebelión. Y el último que tocamos fue Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Perdón que avance un poquito más rápido estos últimos, pero me estoy deteniendo demasiado y yo lo que pretendo es avanzar un poquitito más. Así que ahí fue donde nos quedamos prácticamente. Entonces hoy queremos avanzar un poquitito más, hermano. Por ejemplo, en Judas, usted ve que Judas capítulo 1, en el versículo número 4 dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Fíjese, ya aquí, hermano, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, convierten la gracia en libertinaje. Dice, y niegan a nuestro Dios, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, el primer problema con ellos, hermano, en este caso, sería que niegan al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuidado con aquellos que están negando al Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que ser claros, explícitos. Hay muchos movimientos que hoy en día, hermano, y por eso es que necesitamos el fundamento bíblico, porque mucha gente está siendo desviada, mucha gente está siendo arrastrada, mucha gente está siendo, hermano, llevada por las diferentes olas doctrinales que se dan, vientos de doctrina que se dan, hermano. Y vemos cómo mucha gente está negando al Señor. Por eso, lo primero, cuando alguien se acerque, hermano, lo primero que tenemos que preguntarle: ¿pero usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios? Él es Dios también. Porque muchos dicen: no, sí, nosotros creemos en Jesús, pero como un profeta, como un gran hombre, como aquí, como allá. Y hermano, al final de cuentas, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Eso lo dice claramente la Escritura. Pero hay muchos que lo están negando. Y entonces que se van prácticamente solamente a creer en el Padre, solamente a creer, perdóneme, pero no es así. La Biblia no lo establece de esa manera, y por eso nosotros tenemos que ser claros. Entonces, ¿qué es libertinaje? ¿De qué nos tenemos que cuidar? De aquellos, hermano, que están prácticamente, hermano, negando al Señor. Por el otro lado, Judas 1:8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, número 1, mancillan la carne, contaminan la carne. Número 2, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades o majestades angélicas. Entonces, 3 cosas importantes. Fíjese, aquí nosotros podríamos ver, número 1, hay problemas con la carne. Al haber problemas con la carne, entonces hay rechazo hacia la autoridad. Y número 3, hay blasfemia. Entonces se empieza con una herejía.
Después, hermano, se va al rechazo de la autoridad, se llega a la blasfemia y se termina en una apostasía. Entonces, cuidado con eso, porque esta es la antesala realmente a una apostasía. Y claro, si fuera una apostasía reversible, pues al final de cuentas, pues se puede alcanzar bastante todavía se puede alcanzar el perdón, pero hay apostasías que son irreversibles y eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, mancillar la carne. Hermano, ¿qué es el libertinaje? Mancillar la carne. ¿Qué es mancillar la carne? Pues prácticamente es contaminarla, pero ¿cómo la contamina? Dice, soñando. Esto nos da la idea de muchas cosas, hermano, ¿verdad? Que se contaminan en su carne. Pero muchos de los sueños, hermano, definitivamente, el que, como dice la Escritura, el que tiene su mente puesta en las cosas de la carne, será llevado a muerte. El que tiene su mente puesta en las cosas del Espíritu, pues a vida llegará. Entonces el problema es que estas personas definitivamente todo su ambiente, todo su caminar, todo su desarrollo lo fundamentan en la carne. Al hacerlo de esta manera, entonces por eso es que terminan soñando. Y que aquí se puede hablar de sueños literales y de sueños espirituales. Cuando digo sueños espirituales es que sueños está íntimamente ligado con visión. Entonces eso quiere decir, hermano, que si ellos pasan todo el tiempo pensando, manipulando, contaminando, hablando de la carne, hermano, y todo eso gira alrededor de ellos, entonces por eso terminan, hermano, su visión es más carnal. Eso es lo primero. La segunda cosa es que rechazan la autoridad. Y esto es un movimiento que se está dando hoy en día, hermano, por todo lugar se está dando este tipo de movimientos. Y de verdad tenemos que suplicarle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que nos guarde, que nos libre, que nos ayude, porque mucha gente, hermano, hoy en día, usted sabe que en el ámbito secular, en el ámbito del mundo, se está dando lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Todos se levantan en contra de su ungido. Entonces quiere decir, hermano, que hay un levantamiento en contra de la autoridad. Este levantamiento en contra de la autoridad se ha infiltrado a la iglesia, se ha metido dentro de la iglesia. Y por eso, hermano, mire, es que Dios está restaurando la paternidad, porque cuando alguien rechaza la autoridad, cuando alguien deja de reconocer la autoridad, cuando alguien, hermano, renuncia a la autoridad, lo que está haciendo es exponiéndose. Recuérdese que allá en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los jinetes, que son los primeros 4 sellos, ¿verdad? Se dice que el jinete del caballo blanco sale con arco, pero sin flechas, porque anda buscando hijos sin padre, hijos que renuncian, que no reconocen la autoridad para poder reengendrarlos. Recuerden que las flechas son hijos. Hermano, eso lo dice el Salmo 128, me parece, o 126. Bueno, ahí lo podemos ver, hermano. 128 me parece que es. El punto es entonces, hermano, que tenemos que cuidar de no rechazar la autoridad, porque el reino de Dios, su columna vertebral es la autoridad. Entonces, si no hay reconocimiento de autoridad, nadie puede estar en el reino, no importando si se dice ser cualquier tipo de ministerio. Pero si no reconoce una autoridad, si no reconoce una paternidad, es porque definitivamente está fuera del reino de los cielos. Recuérdese que, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, hay mucha gente que hace la obra de Dios con principios que no son de Dios. Bueno, y lo último aquí es que blasfeman. Dice de las majestades angélicas. Recuérdese, hermano, que allá en el libro de Zacarías, me parece que es, dice que, hermano, aquel ángel que se presentó no osó, hermano, levantar su voz contra Luzbel, porque aunque ya estaba caído, era un ángel caído, era una potestad caída. Hermano, reconoció que había sido una potestad que había estado del lado de Dios, y entonces no dijo yo te reprendo, sino dijo el Señor te reprenda. Cuando peleaban, me parece que era por el cuerpo de Moisés que estaban peleando, ¿verdad? Según recuerdo. Y entonces, hermano, el Señor te reprenda, le dijo él. Es decir, él no lo hizo de manera directa, no lo hizo en su propio nombre, sino no lo hizo en el nombre del Señor. Entonces, mucha gente
rechaza, porque mire, esto es algo, es una secuencia. Se empieza en la carne, se rechaza la autoridad. Al empezar en la carne, entonces ya no se reconoce la autoridad. Al no reconocer la autoridad física, literal, tampoco se reconocen las majestades angélicas que están respaldando a aquellas autoridades que sí han sido puestas de manera visible en la tierra. Y por eso terminan blasfemando en contra de la majestad angélica. Ok, sigamos adelante. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 18. Mire lo que aquí dice en esta Reina Valera contemporánea. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Mire qué tremendo. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que ver es, hermano, palabras arrogantes y vanas, palabras sin sentido. Mire, hermano, yo sé que todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? De alegría, de gozo, y que compartimos ahí, nos gozamos de ciertas cosas, hacemos bromas. Eso yo creo que como hijos de Dios no podemos dejar de hacerlo. El mismo Señor Jesucristo también hacía bromas, ¿verdad? Recuerda que a Juan y a Jacobo les dijo los hijos del trueno. Los molestó ahí el Señor, ¿verdad? De Herodes dijo que era un zorro, una zorra, ¿verdad? Bueno, el Señor también hacía algún tipo de bromas. Yo creo que eso no significa que, hermano, ser evangélico es estar todo serio, que nada, no, se le para una mosca, ni siquiera la puede matar. No hablamos de eso. Estamos hablando, hermano, de que hay palabras que son arrogantes y vanas, sin sentido. Primero hablemos de las palabras vanas y después de las palabras arrogantes. Mire, hermano, pues como le digo, hay momentos que bromeamos, hasta nos contamos un chiste, siempre y cuando sea en el orden de Dios y no haciendo burla de la palabra del Señor, no, sino que dentro de lo normal, bromas, hermano, como hijos de Dios, no bromas fuera de orden, ni subidas de tono, ni en doble sentido, nada de eso, sino que normal, estamos compartiendo. Pero también tenemos que evaluar que estar ya todo el día y todos los días hablando de cosas vanas, perdóneme, la palabra vana se traduce como vacío, palabras vacías, palabras sin sentido. No, perdóneme, hermano, pero eso no tiene ningún respaldo bíblico, sino que al contrario tiene desaprobación delante del Señor. Tenemos que cuidarnos. La palabra vana, fíjese que incluso está ligado a la idolatría. Es decir, que esto nos podría ser como una puerta para llegar a la idolatría. Por eso tenemos que estar apercibidos, por eso tenemos que estar pidiéndole al Señor que Él nos ayude en nuestra forma de hablar, cambiar. Yo sé que cuando a una persona está recién saliendo del mundo, todavía tiene aquel tipo de palabras. Por eso es que no cometamos el error nosotros, hermano, de querer meter a la gente recién convertida hasta adentro. No me refiero, que de una vez ponerla a servir, ponerla ya en el púlpito, porque no ha cambiado su forma de hablar, no ha cambiado su corazón, no ha cambiado muchas cosas, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esperemos que pase el proceso, que Dios lo lleve en ese proceso, y al llevarlo en ese proceso, entonces va a ir siendo depurado, purificado, restaurado, y entonces no hay ningún problema, ¿verdad? La otra serían las palabras arrogantes. Hermano, cuidemos la arrogancia. Fíjese que ese era uno de los problemas realmente, hermano, que tenía Sodoma. La arrogancia. Cuidémonos nosotros, hermano, cuidémonos en nuestro hablar. No hablemos de manera arrogante, haciendo de menos a los demás, teniendo en poco a los demás, porque Dios al final de cuentas no hace acepción de personas. Entonces no seamos arrogantes, cuidémonos. Y si nuestra boca habla palabras arrogantes, es porque en nuestro corazón hay arrogancia. Y usted sabe que la misma palabra del Señor dice que Dios sabe humillar a los que andan con arrogancia, con altivez, con autosuficiencia. Dios sabe trabajarlos. Entonces no demos lugar a este tipo de cosas. Y la otra cosa que aquí se menciona también como libertinaje son las pasiones humanas. Es decir, otra vez volvemos a las pasiones carnales.
como dice la Escritura, que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones también semejantes a las nuestras, con deseos. Pero el hecho de que, hermano, venga un pensamiento o esté una pasión dentro de alguien, no quiere decir que por eso la deba obedecer, ¿verdad? Así que el Señor nos guarde. Sigamos adelante, miremos aquí otro versículo más. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3. Lo que Dios quiere es que vivan consagrados a Él, que se aparten del libertinaje. Fíjese que aquí cuando nosotros vemos, hermano, en este pasaje donde se habla de libertinaje, en los pasajes de las otras versiones dice inmoralidad. En esta versión dice, hermano, libertinaje, pero en las otras versiones dice inmoralidad. Entonces, yo creo, hermano, que, mire, hay cosas que a veces las personas se escudan en ellas diciendo, cristianas, me refiero a personas cristianas, dicen, es que yo no sabía esto, yo no conocía esto, yo no sabía que esto era malo, pero realmente las normas morales, a nosotros desde niños en la casa, en la escuela, estuvieron dando leyes morales. Digamos, nosotros no venimos al evangelio a conocer que si una mujer casada, un hombre casado anda con una persona que no es su esposo en intimidad, pues que están cometiendo un adulterio. Nosotros eso no lo venimos a saber a la iglesia, eso lo sabíamos desde afuera y sabíamos que era malo, porque la gente cuando hacía este tipo de cosas se escondía, entonces sabía que era malo. Entonces, hermano, por eso nosotros nos tenemos que cuidar de todo ese tipo de inmoralidades, pero hay muchas inmoralidades. La corrupción es una inmoralidad, hermano, cuando le ponen precio a tu integridad, eso es una inmoralidad y no podemos permitir eso, no podemos darnos el lujo nosotros de permitir que eso suceda en nuestra vida. Al contrario, creo que el Señor anhela, el Señor desea que nosotros, hermanos, nos cuidemos en ese sentido. Así que yo le digo, hermano, cuidémonos de cualquier tipo de inmoralidad. Todo lo que está fuera del orden de Dios, todo lo que está fuera, eso es parte, hermano, de una inmoralidad de la cual el Señor nos está demandando y nos va a seguir demandando día con día para que nosotros, hermano, no caigamos en este tipo de situaciones. Cuidado, hay muchas inmoralidades que se pueden mencionar, pero yo creo que, hermano, nosotros pues conocemos la mayoría de ellas. Avancemos otro poquito, Tomás. Proverbios 28:7. Un hijo sabio observa la Torá, pero el que se mantiene en libertinaje deshonra a su padre. Si usted se da cuenta que hay una comparación, el libro de Proverbios por lo regular se hacen comparaciones, ¿verdad? Se habla del justo, se habla del impío, se habla, y así se habla de la verdad, se habla de la mentira, o sea, se hacen comparaciones. Entonces aquí está diciendo que el hijo sabio, hermano, prácticamente observa la Torá y como observa la Torá, entonces se libra del libertinaje. Pero el que se mantiene en libertinaje, es decir, el necio, prácticamente, entonces deshonra a su padre. Entonces, ¿qué es libertinaje? El no observar la Torá, no observar mandamientos. Mire, hermano, hoy en día hay ese mismo movimiento que le decía, es un movimiento de rebelión. Es un movimiento de oponerse a la Torá. La Torá son los mandamientos de Dios. Entonces, pero no hablo de los 10 mandamientos, sino que hablo de la ley, hermano, de la ley de Dios. Pero son mandamientos. Y entonces, ¿dónde nosotros empezamos a recibir los primeros mandamientos? En casa. No haga tal cosa, tenga cuidado con esto, mire tal vez eso no es correcto. Mire, hasta normas de educación básicas. Cuando el hermano, cuando uno se sienta a una mesa que no es la mesa de su casa, debe de ser prudente en el comer, ¿verdad? No ponerse a comer desmedidamente. Cuando uno llega a un lugar y hay otras personas, saludar. Esas normas básicas que hermano, que estaban prácticamente en los hogares. Y ahí empezamos. Pero el problema es que desde ahí a veces empezó a dar libertad para que los hijos se rebelaran. O sea, la falta de la disciplina es lo que hace que los hijos hoy se opongan, hermano, a los mandamientos. Y el Señor
Ya cuando uno llega al Señor, el Señor también nos da mandamientos, pero mandamientos que ahora, en aquel tiempo eran impositivos, ahora no lo son. Ahora es por amor que nosotros nos sujetamos. Por eso es que la persona que no ama no puede. Y hay personas que tienen un mal concepto del Evangelio, porque dicen, no, es que mire, ya a mí no me gusta ir a la iglesia, esto porque todos se lo prohíben a uno. No. Hermano, nosotros no estamos en el tiempo de la ley, por eso no se trata de prohibir. Nosotros no podemos prohibirle a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para prohibir? Sin embargo, si el Espíritu Santo, si Jesucristo lo salvó y el Espíritu Santo está dentro de esa persona, que es prácticamente, hermano, pues es una realidad. Entonces la persona no le va a costar, porque si ama a Dios no le va a costar. Eso es como la esposa, que no, ella no le sirve a un esposo, no cumple las órdenes o los lineamientos que se dan en un hogar, no los cumple porque por imposición. Por lo menos eso así debería de ser, sino porque ama a ese hombre y entonces se sujeta a aquellos lineamientos que da el esposo en el hogar. Entonces yo creo que de la misma manera, hermano, tenemos que cuidarnos, porque mire, a veces nosotros nos oponemos a todo, ¿verdad? Se habla de cualquier tema y siempre tenemos que decir algo, siempre, y es porque hay esa forma, tal vez esa forma, esa contaminación en nuestro interior, hermano, esa semillita de rebelión, esa semillita de oposición a todas las cosas. Recuérdese que, hermano, uno de los nombres del diablo es adversario, uno de los significados, ¿verdad?, de sus nombres es adversario, es el que se opone, el que siempre está resistiendo a cualquier cosa. Entonces, hermano, yo creo que mientras una persona más desordenada viva, más difícil le va a hacer cumplir mandamientos, sujetarse, observar la Torá, someterse a los principios y a lo establecido de parte del Señor. Yo anhelo con todo mi corazón obedecer al Señor y le pido que Él me ayude para poder hacerlo día con día, hermano, que tan necesario es. Avancemos otro poquitito más. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, versión Kadosh. Pero rescató a Lot, un hombre justo, que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios. Libertinaje anárquico. Anárquico, es decir, sin control. Recuérdense que la palabra del Señor dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Entonces, cuando no hay una autoridad, entonces se llega a esa anarquía. Ahora, esta anarquía, por supuesto, que es de tipo en lo malo, pues, con tendencia al mal, ¿verdad? Entonces, hermano, Lot vivía en Sodoma y bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, a veces Sodoma solo lo pensamos cuando es que allá había una sodomía, hablando de perversión de tipo sexual, y por supuesto que eso lo había en Sodoma también, pero no era lo único. Había abundancia de pan, insensibilidad porque no se compartía, había arrogancia, había muchas cosas que habían realmente en Sodoma. Entonces, hermano, ese libertinaje anárquico quiere decir que en todas las cosas que se manifestaban en Sodoma, ahí nosotros podemos darnos cuenta, entonces, hermano, que no había control, que no había límites. Era una perversión tremenda. Usted se recordará que cuando a Lot lo llegaron a visitar aquellos varones de parte del Señor, dice la escritura que inmediatamente le llegaron a tocar la puerta. Saca a los varones que entraron ahí contigo porque los queremos conocer, pero no porque se querían presentar, mucho gusto, mi nombre es fulanito de tal, no, conocer de tipo sexual, es decir, sexualmente los querían conocer ellos. Mire qué perversión, que hermano, es decir, había una situación bien tremenda y por eso Lot dice aquí que vivía abrumado con el libertinaje anárquico. Claro, el error fue de él cuando se apartó de Lot, porque entonces de Abraham, porque entonces se fue, hermano, poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Entonces él llegó a vivir ahí. Sin embargo, se dice que vivía abrumado con ese libertinaje. Entonces quiere decir, hermano, que
nosotros tenemos que cuidarnos, porque el disfraz de la maldad es el libertinaje, y el libertinaje es no tener control. Nosotros no podemos vivir sin control, hermano. En todo lugar hay siempre un tipo de control, es decir, hay autoridad. Uno va en la calle, ahí está el policía ejerciendo orden. Ah, pero es que esos policías son ahí. Eso ya no es problema suyo. Eso no es problema suyo, usted cumpla. Claro, cuando ya se salen de los parámetros, pues será otra cosa. Pero usted cumpla. Hermano, si le dicen que ahí no se puede pasar en una calle, que no se puede parquear, pues no se parquee. Porque no podemos vivir sin control. Va usted a una entidad a hacer alguna diligencia, entidad pública, ahí hay orden, tiene que haber orden. Llega a un hospital, llega a una clínica, aunque sean privados, hay orden. No puede entrar si no tiene cierto máximo en este tiempo, ¿verdad? Hermano, si no hay una prueba de COVID, si no tal cosa. Mire, para viajar, para todo, hermano, hay todo, en todo lugar hay autoridad, así que no se puede vivir de manera desordenada, sin control. Nosotros tenemos que vivir de manera equilibrada, sujetándonos a los lineamientos que siempre nos van estableciendo, día con día, nos van estableciendo los parámetros de la misma palabra del Señor, y ya en el aspecto secular, pues las autoridades competentes. Por ejemplo, también la iglesia en este tiempo que nos ha tocado a nosotros ministrar, hay ciertos lineamientos, hay distanciamiento social, hermano, hay que tener los protocolos de bioseguridad, hay que respetar horarios. La iglesia todavía está sometida al horario de las 8 de la noche. Hermano, no podemos pasarnos de las 8 de la noche. Y a veces como que hay cierto abuso, pero no, debemos de respetar esos horarios. Yo creo que son cosas que están establecidas y que tenemos que sujetarnos a ello. Definitivamente tenemos que hacerlo. Así que, hermano, no podemos vivir en un libertinaje anárquico, sin control, sino que debemos de reconocer los lineamientos y mandamientos que se establecen en cada situación. Lucas capítulo 21, versículo 34, otra forma de libertinaje, y que es el disfraz de la maldad, y que es la administración de Babilonia a través de la ramera Tamar. Mire lo que dice Lucas 21, 34. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. Fíjese, guardaos que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la glotonería. Aquí prácticamente podríamos hablar de tres cosas, hermano. Pero nos vamos a quedar hermano, en el libertinaje, en la glotonería. Y glotonería nos habla, hermano, en el sentido literal, ¿verdad? Hermano, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, hermano, abusar porque tenemos que cuidar al templo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo, tenemos que darle claro, y como dice la Escritura, ¿verdad? Que aún el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero sí aprovecha, no está diciendo que no lo hagamos, aprovecha para poco. Y ahora, hermano, el ejercicio es parte de algo que nosotros tenemos que hacer. Pero vuelvo al punto, la glotonería. Hermano, no podemos estar comiendo sin medida, no, tienes que aprender. Mire, primero tenemos que aprender qué comer y luego cuánto comer, porque hay unas personas que dicen, ay, yo como sano, hermano, sí, pero hermano, le dicen que se coma una porción de melón y se acaba todo el melón, se acaba toda la sandía, no. O sea, hermano, le dicen una porcioncita de pan integral, una rodajita de pan integral y se acaba todo el pan, todo el paquete del pan integral. No, o sea, tenemos que ser mesurados, tenemos que aprender a poner cuchillo en nuestra garganta. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, es parte de un libertinaje y es parte, pero aquí la glotonería la une, hermano, con la embriaguez. Entonces ahí ya es otra cosa que se une a eso, la embriaguez. Entonces
ya en la participación de bebidas embriagantes, de las cuales, hermano, la Escritura nos exhorta a nosotros que tenemos que cuidarnos. No podemos vivir porque, hermano, los que se embriagaron en la Biblia terminaron mal, empezando por Noé, que se embriagó y mostró la desnudez, y al mostrar la desnudez a su hijo, lo que nosotros entendemos ahí y lo que se deduce, hermano, y que no está fuera del orden, no es que su hijo lo haya visto desnudo, no, hermano, fue más allá. Es decir, involucrarse sexualmente con él. Entonces, mire hasta dónde se llega. Nosotros vemos, hermano, que cuando Adán perdió su vestidura, lo echaron del huerto. ¿Y por qué la perdió? Por el pecado. Bueno, y así podríamos citar nosotros que todos los que se embriagaron, hermano, terminaron mal. Bueno, no estoy diciendo que Adán se ha embriagado, solo mencioné porque Noé también perdió su vestidura, pero perdió su vestidura por consecuencia de un desequilibrio. Entonces ya Adán sería de un desequilibrio de tipo espiritual, pero mire, Lot se embriagó y hermano, se acostó con sus propias hijas. Y ahí se cometió un incesto. De ahí vinieron los moabitas y los amonitas. Hermano, eran pueblos que el Señor había prohibido que entraran al templo del Señor por 10 generaciones. Es decir, muchas de esas cosas se dan como consecuencia del libertinaje. Pero empieza con la glotonería, se une la embriaguez y otras muchas cosas más. Y por último, pues que está íntimamente ligado con lo anterior, Eclesiastés capítulo 10, verso 17 dice: dichoso el país donde reina un hombre digno, cuyos príncipes comen a su hora para recobrar el vigor y no por libertinaje. Otras versiones dicen y no por gula. Comen a su hora para recobrar el vigor y no por libertinaje. Mire, entonces, comer a sus horas es importante. Comer a sus horas es importante, porque el que come a sus horas entonces recupera el vigor. El que no come a sus horas entonces no lo recupera. Eso es lo que yo entiendo de este versículo. Pero hablando pues en cuanto a la gula, hermano, cuidémonos. Hay horarios para comer, no puede pasar todo el día comiendo. Si no está comiendo un chocolate, se está comiendo una fruta. Si no está comiendo una fruta, se está comiendo una hamburguesa. Si no se come una hamburguesa, un pedazo de pollo. O sea, 24 horas del día casi que pasa comiendo. ¿A qué horas duerme? ¿A qué horas trabaja? ¿A qué horas? Hermano, no puede ser. Pero hay personas, nosotros hasta en las películas vemos que hay personas así, hermano, que comen todo el tiempo. Algunos se les mira lo que comen, otros tienen la virtud que no se les mira lo que comen, pero hermano, están comiendo constantemente y eso es parte de un libertinaje de lo cual nosotros debemos de cuidarnos. No permitamos, hermano, que estas cosas lleguen a hacernos caer en el disfraz de la maldad y prácticamente a caer en la estrategia de Babilonia, hermano, que es una de las estrategias de la ramera, caer en ese tipo de cosas. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude. Por supuesto que vamos a seguir hablando del tema, porque todavía tenemos, creo yo, material para poder desarrollar un par de temas más. Así que el Señor nos ayudará para poder hacerlo. Déjeme hacer una oración siempre en dos partes. Primeramente para aquellos que quieren aceptar a Cristo y posteriormente para aquellos, hermanos, que pues para la iglesia, ¿verdad? Que pues pedirle al Señor que seamos guardados de esto. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote gracias infinitamente, Señor, por tu amor, misericordia y gran bondad. Hoy venimos a pedirte esa ayuda, ese auxilio, ese socorro, Señor, que tú siempre tienes para con nosotros. Yo te pido, por favor, Señor, que escuches la oración de aquellos que se quieren acercar a ti para reconciliarse contigo o para aceptarte. Por favor, Señor, escucha su oración, la oración de sus labios, en la cual yo estoy siendo como un guía para ellos, Señor, para poder llegar delante de ti. Padre, reconocemos que hemos fallado, hemos pecado, que nos hemos apartado de ti. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios de misericordia, y por eso hoy venimos a suplicarte, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos libres de todo mal. Señor, que borres esos pecados con tu sangre preciosa. Creemos que tu sacrificio es suficiente para que nosotros alcancemos el perdón. Por favor, opera el milagro del nuevo nacimiento.
Señor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no permita, Señor, que nosotros nos desviemos de este caminar. Ayúdanos a caminar íntegramente delante de ti. Señor, te pedimos, por favor, que seas propicio a nuestra vida, Señor, y extiendas ese manto de perdón, Señor, hacia nosotros, para que cada día podamos caminar contigo. Ayúdanos a serte fieles en todo momento y en todo tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Asimismo, Señor, oramos por tu iglesia. Pedimos, Padre, que nos guardes a través del discernimiento y de tu palabra para que no seamos arrastrados, Señor, en cosas a las cuales nosotros, Señor del cielo, más adelante nos podamos arrepentir de ellas. Ayúdanos, Señor, guárdanos, líbranos, por favor. No permitas que caigamos en la estrategia de Babilonia, Señor, en ese disfraz de la maldad. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, para honra, gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Si alguno de ustedes pues se reconcilió con el Señor o aceptó a Cristo, pues le invitamos a que nos escriba al WhatsApp de nuestra iglesia. Ahí vamos a estarle siempre, hermano, dándole seguimiento a través de oración y a través también de motivación, a través de la palabra y del Espíritu Santo. Por favor, no duden, si no tiene un lugar donde congregarse, pues le invitamos. Nuestras reuniones presenciales entre semana, en martes y viernes a las 6 de la tarde, por este tiempo que todavía estamos en pandemia. Y luego domingos a las 8 y a las 11:30. Para los servicios del domingo, pues hay que hacer una reservación para que no se nos acumulen muchas personas dentro del templo. Así que le invitamos, y servicios presenciales, pues virtuales, 10 domingos a las 5 de la tarde, día lunes tenemos una enseñanza a las 8:30 de la noche, día miércoles a las 7 tenemos las enseñanzas de doctrina, es decir, hay bastante actividad para que nos podamos integrar. Así que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, siempre estaremos en contacto a través de esta plataforma. Bendiciones, hermanos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.